el abogado Hernando Álvarez Urueña, a quien hemos querido invitar el día de hoy en Econoticias, y lamentamos, por supuesto, la ausencia del secretario de Gobierno de Ibagué, Óscar Alexander Berbeo, quien supuestamente por tener en curso algunos procesos de lanzamientos, eso me lo dijo a mí, no se pronuncia todavía en Ecos del Conveima sobre los tierreros en Ibagué. ¿Qué está pasando con el tema de los tierreros en Ibagué? Es un problema de nunca acabar, es un problema que la administración municipal no ha sabido abordar, es un problema de mafias en Ibagué. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra ciudad con este importante y delicado tema, doctor Álvarez? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Pablo, a usted y a todo este excelente equipo periodístico que diariamente escucho desde mi casa o desde mi carro, donde me encuentre en cualquier parte de Colombia. Permítame decirle, Juan Pablo, que en Colombia hay 3 millones de asentamientos, o sea, de ocupaciones de tierras, y que últimamente los legisladores colombianos se han preocupado por sacar unas legislaciones con estos aspectos, pero también permítame, antes de hablar de leyes, que sería mi tema, decirle que en Ibagué en el año 2004 hubo un concejal que ustedes lo pueden revisar en sus computadores y las personas que nos están oyendo, hizo un proyecto que se llamó Marco Macrovivienda Construyendo Futuro. En ese entonces, ese concejal, con un grupo de ingenieros y de arquitectos de la ciudad y de topógrafos, sociólogos, psicólogos, se estableció, entre otras cosas, Juan Pablo, que en Ibagué en el año 2004 habían 38.000 familias que no tenían vivienda. Y hoy, Juan Pablo, y son datos oficiales, ahí están en el proyecto, hoy se calcula que más o menos 58.000 familias no tienen vivienda en el municipio de Ibagué. Eso quiere decir que el déficit cuantitativo y cualitativo ha venido en aumento en la ciudad de Ibagué. Eso quiere decir que lo que los gobiernos han hecho es esconder un problema de la ciudad, una falta de gestión de los diferentes gobernantes que han estado últimamente al frente del municipio de Ibagué, y entonces tan solo quieren referirse a un problema de tierreros, cuando si ustedes revisan cualquier persona y le preguntan a Google qué son los tierreros en Colombia, le van a decir que los tierreros son bandas delincuenciales que se toman terrenos públicos o privados, llegan con retroexcavadoras, venden con un título de compraventa, empiezan a hacer algunas acciones y entonces esos tierreros son personas poderosas desde el punto de vista económico. Yo pienso, Juan Pablo, y todos los que me estén escuchando en este momento, que lo que Hernando Álvarez Urueña, a través de su historia de vida, ha hecho es ser un abogado defensor en derechos humanos. Eso es lo que he sido, un abogado que ha defendido a la gente más vulnerable de la ciudad y que ustedes me han registrado como periodistas, que su padre, Arnulfo Sánchez López, a quien admiro profundamente y quiero en el fondo de mi ser, y usted lo sabe, muchas veces, cuando yo me metía en esas peleas de defender comunidades inermes, me felicitaba públicamente en la emisora por ser el único abogado en Ibagué y en el Tolima que defendía a estas personas. Y es así, Juan Pablo, que tengo un proyecto y cuando hablo de un concejal, ese concejal es quien hoy está haciendo uso de la palabra, en donde en ese proyecto quedó contemplado todo lo que deberían de hacer las diferentes administraciones locales para que en Ibagué se compraran tierras, para que en Ibagué se le diera tierra a la gente más desfavorecida. Y aquí lo que se ha hecho, Juan Pablo y estimados oyentes, es que los constructores están construyendo viviendas, pero no para la gente pobre porque no es negocio. Están construyendo vivienda y hay un boom y una burbuja que usted lo ha tratado muchas veces en esta emisora, una burbuja en donde se habla incluso de más de 20.000 viviendas
que están disponibles en la ciudad de Ibagué, pero que no hay en este momento ni compradores y que hoy en día estamos en el peor momento para el tema de la vivienda. Saludamos al ex concejal, ex candidato a la alcaldía de Ibagué, Camilo Ernesto Delgado. Muy buenos días, doctor Camilo. ¿Me escucha, Camilo? No. Viene por carretera. Aló, Juan Pablo, qué pena. No, creo que ese es el problema. ¿Me escuchas? Sí, señor. Adelante, Camilo. Bueno, muy buenos días, Juan Pablo, para usted, para el doctor Hernando Álvarez Ureña, para todo su equipo de trabajo y, por supuesto, para todos los oyentes de Ecos del Conveim, a todos los que se conectan a través de la red social Facebook. Lamentando profundamente, uno, no poder estar acompañándolos en cabina, estar debatiendo sobre esos importantes temas de los cuales nadie puede desconocer la sabiduría y la experiencia que tiene el doctor Hernando Álvarez, pero también lamentando la forma tan pintoresca y tan hábil como el secretario de gobierno también evadió la invitación del día de hoy, como ha evadido otro tipo de solicitudes que le hemos hecho públicamente y también a través de mecanismos constitucionales. Pero creo que esos son los debates que necesita la ciudad. Creo que la falta de autoridad que se ve reflejada en la hoy no presencia de la administración municipal en cabeza para estos temas de su secretario de gobierno, refleja una realidad que va acompañada de ese déficit habitacional que menciona el doctor Álvarez Ureña y que por supuesto acompaña a la desidia que los gobiernos han tenido en la promoción y en el desarrollo de proyectos que realmente permitan superar esta crisis de vivienda, esta crisis que viven no cientos, miles de familias en nuestra ciudad y que por supuesto han tratado de macartizar el discurso diciendo que esto es un asunto de simplemente tierreros, Juan Pablo. Camilo, cuando Óscar Berbeo habló de que había un abogado detrás de los tierreros en Ibagué, nunca quiso aceptar lo que se refería a usted. ¿Y usted qué opina sobre esas calificaciones? Juan Pablo, como se lo dije en una anterior oportunidad, como también lo discutimos ampliamente con el doctor Hernando Álvarez Ureña, de la forma tan irresponsable como se estaban haciendo aseveraciones falsas, como se estaban haciendo hasta imputaciones que tienen carácter delictivo y que por supuesto haremos uso de los instrumentos que el ordenamiento jurídico colombiano nos trae para tal efectos. Yo creo que sí es lamentable que esa actitud esquiva, pero a su vez mezquina, con lo que ha venido sucediendo en nuestra ciudad, pues sigue siendo el común denominador de la administración municipal Ibagué Vibra. Definitivamente uno no puede seguir jugando a lanzar por tener esos intentos de protagonizar o de ser el funcionario que más pueda dar de qué hablar en los medios de comunicación, llegar a acusar a personas que nos dedicamos al ejercicio profesional del derecho, a personas que hemos también tenido un trasegar en la vida pública, en la vida política, en la vida profesional, de esa manera. Y sobre todo, lo más curioso, hacerse el de los oídos sordos y el de los ojos ciegos para reconocer su error. Como sabe Juan Pablo y el doctor Hernando, que uno diría que errar es de humanos, pero mantenerse en el error es de torpes. Y esa torpeza creo que es lo que no podemos seguir permitiendo, sobre todo porque es para tratar de esconder la incapacidad que se ha tenido por parte de la administración municipal para afrontar integralmente lo que viene presentándose en nuestro municipio. Es que desde hace mucho tiempo, muchos años, pero hablemos de, pues, de la administración reciente, doctor Álvarez Ureña, e incluso desde la época de Carlos Portela, decía él que no vamos a permitir que los tierreros sigan aprovechándose de la necesidad de la gente, pero hasta el sol de hoy no ha pasado absolutamente nada. Y Óscar Berbeo, repito, está eludiendo el debate público. ¿Qué es lo que está pasando en el fondo allí con esos problemas de la mulita y de otros sectores en Ibagué? A ver, Juan Pablo, la ciudad ha entendido, porque yo lo he discutido con arquitectos, con ingenieros y con personas sencillas, que esta pandemia obligó a que centenares de familias que se quedaron sin ninguna posibilidad de empleo, ni siquiera los vendedores ambulantes salir
a las calles a vender, porque hubo unos meses críticos donde no podíamos salir, estábamos encerrados totalmente. Eso hizo que a la gente se le compeliera a que saliera a buscar cómo se quitaba el arrendamiento de encima, porque es que lo que más mortifica a una persona es no tener a dónde sus hijos puedan tener un techo y su mujer. Y entonces hubo un fenómeno en la ciudad, que es que se habla de 14 asentamientos irregulares que se han venido formando, y lo que ha habido acá es precisamente lo que uno le pide al gobierno: venga, papá gobierno, hable con estas personas, plantéeles un proyecto de vida, dígales cómo se les va a solucionar un problema de vivienda, pero no utilice la fuerza bruta como la única alternativa. Y lo que nosotros utilizamos con el compañero y exconcejal Camilo es sencillamente los derechos humanos, la reivindicación de que Colombia firma unos tratados internacionales en los cuales todo ciudadano tiene derecho, o todo colombiano, a una vivienda adecuada, dice la Corte Internacional, adecuada para que las personas puedan vivir. Y en Ibagué no se ha entendido y no se ha hecho gestión. Por ejemplo, si ustedes miran, ibaguereños, el jueves pasado Malagón, ministro de Vivienda, entregó las primeros 180 de más de 1000 viviendas gratis. Óiganlo bien, gratis. Las entregó en El Molino, en La Guajira, y lo pueden revisar por internet. Pueden revisar si no se están entregando 17 proyectos de vivienda gratis en el Huila. Y acá en Ibagué, pregunto yo, ¿cuántos proyectos de vivienda se están ejecutando, Juan Pablo, de carácter gratuito o para esa clase de personas a las que me refiero? Es que mire, Juan Pablo, nosotros nos vimos obligados a tener una pelea muy dura con el gobierno de Jaramillo, que pretendió desalojar a 241 familias del Hato de la Virgen, en donde fue con todos los inspectores de policía, les hizo la audiencia y les dio un mes para que ellos desalojaran voluntariamente, o si no, Jaramillo. El gobierno disque socialista llegaba al mes y con providencia en mano sacaba todos los enseres de las personas, los guardaba en una bodega, y las personas cuando pudieran iban y sacaban sus enseres. Ahí apareció el abogado Hernando Álvarez Urueña y le dijo: no señor, el Consejo de Estado lo que ordenó no es el desalojo, sino la reubicación. Y hoy en día, Juan Pablo, usted va a publicar esta noticia en los próximos días, hay una audiencia en que Hernando Álvarez Urueña, y lo puedo decir con nombre propio, con la hidalguía y la satisfacción de haberlo logrado desde el año 2018, logré que a las personas les entregaran un lote con agua, luz, acueducto, alcantarillado y gas en el sitio del Reposo, al lado del Divino Niño. Pero a última hora, el alcalde salió con que va a entregar unos apartamentos. Vamos a escuchar la tesis de los apartamentos para las gentes del Hato de la Virgen, pero esos apartamentos les van a cobrar a unas personas que no tienen, que ya les hicieron un carnaval de vivienda, y ninguno de ellos tiene capacidad para que los bancos les presten ningún dinero. La gente del Hato de la Virgen no trabajan en casas de familia, venden dulces, son recicladores, son personas humildes. Y entonces es donde uno dice: ¿cómo en otras partes de Colombia el ministro se ufana de entregar vivienda gratis, y aquí un gobierno socialista como el de Jaramillo no fue capaz de conseguirle vivienda a las personas que tenían un fallo y una sentencia del Consejo de Estado? Es una sentencia del Consejo de Estado. Y por eso, cuando usted habla de los asentamientos, para ir al tema actual, de los asentamientos que hay, 14 que hay en este momento, dice el secretario de Gobierno, no los conozco todos, no conozco el caso de La Mulita personalmente, jamás he ido por allá, conozco algunos, pero es que lo que yo he dicho, Juan Pablo, y lo que la gente tiene que tener claro, es que el código establece un procedimiento. Las normas internacionales dicen cómo es que hay que desalojar a las personas. No es desalojarlas a la fuerza en cualquier momento, no, la policía tiene 48 horas, y cito el artículo 81 del Código Nacional de Policía.
Dice, policía tiene 48 horas. Si no lo hace la policía en las 48 horas, que eso es ineficiencia de la administración, óiganlo bien, ineficiencia de la administración, si es un lote público o privado, debe de ser un inspector de policía quien mediante un proceso policivo, y ahí es donde Camilo metió muy bien el tema jurídico, porque es una persona que conoce, que es un estudioso, y lo tengo que reconocer aquí públicamente, donde Camilo Delgado dijo claramente, un momentico, lo que dice Hernando Álvarez Urueña y lo que yo opino también es que hay un procedimiento policivo que hay que hacer, porque lo que sucedía es que asentamientos que llevaban meses pretendían de un momento dar la orden y expulsar a las personas a la fuerza sin hacer ningún tipo de procedimiento policivo. Hoy en día, en Los Álamos, Hernando Álvarez Urueña está defendiendo esa comunidad. Claro, hay gente que le molesta, hay gente que le disgusta, hay gente que no le parece bien que uno defienda gente de esa naturaleza, pero Hernando Álvarez los defiende, y para que todos lo sepan, y lo digo, y por eso lo digo con absoluta certeza, defiende a personas, primero, que no tengan antecedentes penales, porque no defiendo bandidos, defiendo gente necesitada de vivienda. Segundo, defiendo a personas que demuestren que no tienen vivienda en ningún lugar de Colombia. Y tercero, defiendo personas que tienen familias de niños, de discapacitados, de adultos mayores, o sea, personas buenas. Yo no defiendo esos que se van a instalar allá y a pretender colocar ollas o a pretender, pretender ser ladrones. ¿Se sintió estigmatizado en algunos momentos donde Jaramillo opinaba sobre usted sin decir su nombre con respecto al tema de los tierreros? Nunca tuvo el valor civil de decir mi nombre porque no ha tenido ninguna prueba. Y aquí quiero decir una cosa muy importante, Juan Pablo, que usted lo toca, y lo mismo pasa con Camilo, y lo digo a nombre de él. Ni Hernando Álvarez ni Camilo hemos sido, yo, que llevo más de 20 años haciendo este tipo de defensas sociales, jamás he sido investigado o condenado o se me ha notificado un delito por invasión de tierras o por promotor. Porque es que lo que pueden decir algunos muy alegremente es que yo ayudo y que termino es vendiendo tierras y enriqueciéndome, y los que me conocen y Ibagué saben que yo vivo dignamente, pero no soy millonario. Soy un hombre que defiendo a las comunidades porque por lo menos el gobierno tiene que proponerles una solución, y lo que yo no veo es que planteen ningún tipo de solución de vivienda a estas personas. Entonces nadie me puede a mí tildar de tierrero, porque si no he sido ni investigado, y yo como abogado y penalista que fui durante tantos años, conozco, Juan Pablo, sí, que el promotor de una invasión tiene un agravante que va de 4 a 8 años de prisión. Doctor Camilo, escúchame, doctor Hernando. Doctor Camilo, usted reconoce, es que son dos aristas, la arista de la gente indefensa, vulnerable, que tiene el derecho a su vivienda, incluso gratis en Colombia, pero también la arista de los tierreros, de los mafiosos, de los que están explotando a los pobres en Colombia y en este programa, pues en Ibagué. ¿Usted reconoce que hay mafias de tierreros en Ibagué para no solamente analizar la arista social, sino la arista económica, la arista de esas personas que se aprovechan y que sobre pretexto de la pobreza de la gente vienen a explotarlos y a reclamar derechos con la administración municipal? Bueno, Juan Pablo, sin lugar a dudas uno no puede desconocer una realidad de esas. Es más, en un sector de la comuna número 2 que estuvimos visitando el sábado pasado, precisamente veíamos como una persona a quien ya estamos apoyando a los afectados para denunciar penalmente por la promoción de una invasión, no solamente estaba invadiendo, sino que estaba loteando. Y ese ejemplo nos da a entender de que efectivamente sí, uno no puede desconocer y menos negar que existen ciertas estructuras criminales, porque esto es un acto criminal, que aprovechándose de la necesidad de muchas de esas personas, aprovechándose de esa imposibilidad de tener un acceso a la vivienda en condiciones dignas, los invitan, los incitan y los engañan posteriormente con lotes de terreno que hacen ver como si fueran de su propiedad, para después decirles que no, que es una invasión. Mire, ¿cuántas personas no han caído en esa trampa, Juan Pablo? ¿Cuántas personas no han caído en las redes de personas que les venden un pedacito de lote aduciendo que es de su propiedad y después resulta que es de un tercero o que es del Estado? ¿Y cuántas personas no han oportunamente advertido este tipo de situaciones sin que el gobierno local, sin que las autoridades de policía puedan entrar a contrarrestar esta situación? ¿Quién se pone en los zapatos, Juan Pablo,
de esas personas que muchas veces son engañadas por esos que usted ha denominado los guerreros y por esos que desde la administración municipal han querido vincular los nombres de Hernando Álvarez Ureña, de Camilo Delgado, a ese tipo de comportamientos. Entonces creo que aquí lo que entra a analizar es, bajo ese contexto y entendiendo que existen esas mafias, que están identificadas, que las autoridades desde hace muchos años tienen también el seguimiento de muchas de esas personas que han dedicado a este tipo de comportamientos. ¿Cuáles han sido las investigaciones? ¿Cuántas personas han judicializado? ¿Cuántas personas han, por lo menos, logrado reunir elementos materiales para todos para decir, sí, mire, está en cabeza de Pedro, Juan, Lucho, Luis? No, pero sí les pareció muy responsablemente tratar de vincular ese tipo de comportamientos delincuenciales con los nombres de abogados que hemos venido prestando, no otra cosa diferente que un servicio social cuando nos han solicitado o una orientación jurídica cuando la han pedido. Es imposible desconocer en estas circunstancias bajo que estas personas resultan siendo engañadas por este tipo de situaciones, que ellos también son objetos de un debido proceso. Que hacia el doctor Oscar Alexander Bermeo se le olvide que existe algo que llaman los derechos humanos, que así en su corta experiencia profesional en el ejercicio del derecho desconozca los trámites y procesales que un proceso de policío exige, sobre todo cuando pueden haber personas involucradas como menores de edad o población vulnerable, que bien lo reseñaba el doctor Álvarez Ubeñas, pues se tiene que cumplir con todos los parámetros de ese proceso verbal abreviado, y no simplemente tratar con rabia, tratar de hacer esos comportamientos que en el pasado, Juan Pablo, tanto esta administración le criticaba a la administración de Jaramillo, esas bravuconadas, como lo llamaban en su momento, pero que ahora ellos lo están haciendo a través del secretario de gobierno, que hoy brilla por su ausencia y que también brilla por la ausencia de resultados en torno a identificar los verdaderos guerreros, los verdaderos responsables de esa situación. Y que, por supuesto, vuelvo y hago la advertencia, Juan Pablo, ante su insistente evasión a retractarse a esas insinuaciones delincuenciales que ha venido realizando, pues tendrán que las autoridades judiciales hacer lo propio y tendrán también que llamarlo al orden, porque uno no puede pretender jugar a ser autoridad de policía sin tener ni siquiera conocimiento de cómo se tramita un proceso policíaco. Miguel Ángel Figueroa, nuestro editor judicial, y en algunos instantes, desde el sector de La Esperanza, Gerardo Gómez, con la comunidad. Doctor Hernando, nos hemos encontrado en algunos escenarios de estos de las invasiones, en algún momento en el sector de las brisas, en el sector del Divino Niño. Bueno, en varios escenarios nos hemos tenido la oportunidad de encontrar, pero tal vez en ese ejercicio que usted realiza para defender a esas personas que realmente necesitan una vivienda digna y que luchan por tener un escenario de estos, ¿usted ha identificado algunos actores que tal vez se ubiquen en los mismos sectores, es decir, que están en la invasión de las brisas, que están en la invasión de la Gaviota, que están en la invasión de Nueva Castilla, que están en la invasión de la Ciudadela? Tal vez ha identificado usted personas que vayan a invadir esos lotes y con ese pretexto de conseguir una vivienda, pero que los vea uno en diferentes lugares adelantando ese ejercicio. ¿Ha tenido usted la oportunidad de identificar a estas personas? A ver, usted que nos acompañó en el desalojo de La Monta, yo le quiero dar una noticia pública aquí a Juan Pablo y a ustedes como periodistas. En este momento cursa en el Tribunal Administrativo del Tolima una demanda en donde 318 familias de La Monta me entregaron poder para demandar a la Gobernación del Tolima, a la policía, al Ministerio, al Bienestar Familiar y al municipio de Ibagué y a la Personería. ¿Por qué la demanda? Dirán ustedes. Sencillamente porque en el proceso de La Monta no hubo ningún proceso. Fue una orden dada desde un funcionario de la gobernación: vayan y desalojen, y usted fue un hombre producto que lo golpearon y sufrió de los gases lacrimógenos. Usted es un hombre que puede decir que allá habían más de 300 niños al momento del desalojo. Usted es un hombre que aquí me puede desmentir si no es cierto que les quemaron las casas y le metieron retroexcavadora y hasta los juguetes de los niños se los quemaron. ¿O no es cierto? Sí, así fue. Así fue. Y cuando uno, como abogado, demuestra
que no hubo procedimiento policivo, que hubo arbitrariedad, uno como abogado sale a defender esas comunidades y tiene que haber una policía nacional y tiene que haber una gobernación que responda por lo que se llama una demanda de acción de grupo, y lo digo, está en el Tribunal Administrativo donde el doctor José Andrés Rojas Villa, él le correspondió por reparto y vamos a esperar qué va a suceder, porque es que eso lo entendió el municipio últimamente cuando ya se dieron cuenta de ese tipo de demandas que no podían desalojar a la fuerza, y tal vez Bermeo por eso le bajó a la temperatura de irse y mostrarse como un líder en esas comunidades y decir ustedes lo que tienen que hacer es inscribirse en los programas de vivienda cuando son personas que no tienen posibilidades de ahorro. Entonces, ¿Usted cree que Bermeo fue el enguaraz cuando comenzó su debate sobre pero este tema? sin ninguna duda, uno cómo va a acusar a un Camilo Delgado, que es un hombre correcto, es un docente universitario, es un hombre que no ha estado distinto a opinar y a pensar que aquí efectivamente no han habido programas de vivienda para la gente más desposeída de la ciudad. Uno, ¿cómo me van a acusar a mí de algo cuando jamás he sido condenado o investigado como tierrero? Y donde yo veo que hay problemas de tierreros, yo me salgo. ¿No ve que esos son bandas delincuenciales que termina uno de pronto metido en problemas? A mí nadie me puede decir que, por ejemplo, he estado en La Palmilla. Jamás he conocido a La Palmilla porque han habido problemas allá y me han contado y he sabido de problemas delincuenciales. Y así en otros lugares, para no citarlos, Hernando Álvarez Urueña habla directamente con la comunidad, le recibe poder a la comunidad y tengo una satisfacción. 7 barrios en Ibagué existen hoy en día porque Hernando Álvarez Urueña los defendió en su momento y no los dejó desalojar, y a esos barrios van estos políticos tradicionales a pedir y a conquistar los votos. Y le digo, Ecoparaíso de la Gaviota, más de 500 casas. Le digo, El Oasis, más de 166 casas. Y le digo, Territorio de Paz, 137 casas. El Barrio Obrero, con el proyecto que presenté al Consejo, Juan Pablo, y es que esa es la satisfacción de poder venir acá y que usted me dio la oportunidad de que Bermeo se amedrantó, le dio miedo, no quiso salirle a Camilo Delgado ni a Hernando Álvarez porque hizo unas falsas acusaciones, no hay denuncia contra ellos. Entonces, ¿cómo iba a decir o dar a entender que nosotros estábamos o embilletándonos o siendo parte de bandas de tierreros? En eso sí, una persona a quien yo aprecio y lo tengo que decir en público, porque yo aprecio y me llevo muy bien con el doctor compañero del Oscar consejo Bermeo. de Bermeo, Fuimos ¿cierto? compañeros del consejo y él aprobó el acuerdo, y él sabe que quien presentó el acuerdo de Macrovivienda Construyendo Futuro se llama Correcto. Hernando Álvarez Urueña y él me lo aprobó en esa ocasión.